información de, de ya finalmente mostrar lo que es la familia de Miro OneMode completa, ¿ya? Con lentes esféricas, con lente tórica y ya con lente multifocal, en este caso para Colombia y para Chile. Todavía estamos en trámites COFEPRIS para México. Pero bueno, esperemos que sea pronto. En este breve resumen, en esta presentación, pues veremos las características principales de lo que es la familia de lente de contacto mensual de silicona hidrogel que Menicon propone para América Latina. Entonces, bueno, ahora voy a dar paso a Norma, luego a la doctora Norma Cárdenas, luego podremos pues también dar paso a los distribuidores de cada país para que nos indiquen la mejor manera de probar los productos en nuestros pacientes y luego también tendremos un turno de preguntas y respuestas que lo pueden hacer o bien levantando la mano o poniendo la pregunta en el chat o bien les abrimos el micro y pueden hablar sin problemas. Muy bien, pues nada, estamos muy contentos ya por finalmente tener la familia. Normalmente se hace escalonado, primero se lanza lo que es la geometría esférica, luego la tórica con cilindros de menos 2,25 y luego ya lo que es el nicho más pequeño en volumen, pero no en valor, de la lente multifocal. Entonces ya no me entretengo más y hola Norma, te doy paso para escuchar la presentación que propones. Hola Juan, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, a cada uno de ustedes por la participación, por el tiempo y por la disposición. Para los que no me conocen, mi nombre es Norma Cárdenas y soy la directora de formación de Menicon para América Latina. Para mí es todo un orgullo presentar la familia completa, como lo decía Juan, en nuestro diseño esférico, tórico y multifocal. Así que, como lo vimos en el video, ¿quién es Menicon? Menicon, pues, es la empresa número uno a nivel Japón que se caracteriza por la fabricación no solamente de lentes de contacto, sino todo lo que conlleva lentes de contacto. Fue fundada por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Cada producto, cada diseño, cada material que tiene Menicon para lentes de contacto está pensado y está diseñado no solamente para satisfacer las necesidades del paciente, sino también del profesional, ofreciendo salud ocular, conveniencia, ayudando al medio ambiente con cada material. Así que hablemos un poco de toda la familia Miru One y cuáles son sus características principales y qué lo hace diferente y cuál es la diferenciación que tenemos frente a otro producto. Las características principales que vamos a hablar es de transmisibilidad al oxígeno, módulos de elasticidad, humectabilidad, bordes, espesores e incluso algo muy importante que son las agudezas visuales, tanto pacientes que utilizan un lente monofocal como un lente de contacto tórico y un lente de contacto multifocal. Así que hablemos de la transmisibilidad. Cuando hablamos de transmisibilidad, tenemos que pensar básicamente en dos grandes grupos, lo que es el material de hidrogel o EMA o hidrogel de silicona. Tenemos que ser conscientes que no podemos abandonar uno ni siempre sobresalir uno que otro, porque siempre tenemos que buscar las necesidades de mi paciente. Hay pacientes que por ciertas consideraciones y ciertas características pueden ser alérgicos a una hidrogel de silicona o viceversa, pacientes que por sus condiciones fisiológicas y anatómicas de antecedentes de cirugía o de superficie necesita obligatoriamente un lente de contacto de hidrogel de silicona. Así que cuando hablamos de hidrogel de silicona, recordemos que es realmente el beneficio para mi paciente en cuanto a salud ocular. Vamos a disminuir esa permeabilidad epitelial, disminuir los microquistes, que son
principal complicación de pacientes que usan lentes de contacto de hidrogel, disminuye también esos cambios endoteliales como polimegatismo, incluso pleomorfismo. Adicional, disminuye la inyección límbica, pero aquí voy a hacer un paréntesis y lo vamos a ver más adelante, como lo hablamos aquí el autor Papas. Estas inyecciones perilímbicas, a pesar de que tengamos un lente de contacto de hidrogel de silicona, tenemos que empezar a analizar completamente el diseño que estamos adaptando y más en potencias negativas altas. ¿Qué pasa en la parte periférica? Por ejemplo, en un lente de -10 o un lente de -9, la transmisibilidad y en ciertas condiciones especiales de mi paciente será suficiente, lo vamos a ver más adelante. Y indudablemente un lente de contacto de hidrogel de silicona siempre va a ayudarme a disminuir ese edema corneal que muchas veces era causado por un abuso de un lente de contacto de hidrogel. Recordemos algunos valores principales de la literatura de este paso de oxígeno. Para un lente de contacto de uso diario, lo mínimo en cuanto a transmisibilidad tiene que ser el 35 por 10 a la -9. Cuando hablamos de un uso extendido, tiene que ser mayor a un 87 por 10 a la -9 y un uso continuo mayor de 125 por 10 a la -9. Transmisibilidad es esa capacidad que tiene el material en dejar pasar oxígeno en función del espesor de mi lente de contacto. Ese espesor, gracias. Ese espesor del lente de contacto tiene que ser simétrico y tiene que ser homogéneo tanto del centro hacia la periferia para cumplir estos requisitos en un uso continuo. Algo muy importante y a veces no solamente un lente de contacto blando es adaptado en aquellos pacientes que necesiten una fórmula de -2, -4, un astigmatismo sencillo, sino muchas veces tenemos pacientes postquirúrgicos o pacientes que tengan algunas condiciones en la superficie, tanto de la córnea como en la superficie ocular. Algo interesante e importante que me gustaría recordarles es el análisis de estos exámenes especiales cuando hablamos de córneas especiales y que vamos a adaptar un lente de contacto blando, como es el recuento endotelial. Como podemos ver y analizar, nos habían enseñado que muchas veces solamente teníamos en cuenta lo que era el valor de la densidad celular y todos hablamos que este valor tiene que ser normal cuando es por encima de 2.600, 2.800, 2.900, incluso 3.000 células. Si observamos este ejemplo, yo puedo decir el paciente tiene una densidad celular de 2.553, está perfecto, no voy a tener complicaciones. Pero ¿qué pasa con esos valores adicionales que muchas veces no tenemos en cuenta, como es el coeficiente de variación y el porcentaje de hexagonalidad, que incluso son más importantes que la densidad celular? Valores que pueden afectar ese tamaño y esa forma de las células endoteliales, inducir un polimegatismo, un pleomorfismo. Así que este coeficiente de variación, recordemos que el valor normal va más o menos hasta 33% y la hexagonalidad todo por encima del 50% que se acerque al 100% es normal. Este paciente tiene una densidad celular de 2.553, donde teóricamente pensaríamos que todo está funcionando bien, pero el coeficiente de variación está en 67.9. Está muy por encima y la hexagonalidad muy por debajo, un 20%. Este paciente probablemente el uso de un lente de contacto de uso continuo o uso extendido, podríamos llegar a tener un edema, incluso una descompensación de este endotelio. Así que cuando hablamos de transmisibilidad, no solamente pensar en esa característica que me proporciona el lente de contacto, sino también en el análisis profundo de esta córnea cuando vamos a adaptar córneas especiales. No estoy diciendo que todos los pacientes requieran un recuento endotelial, sino en estas condiciones y en estas irregularidades o alteraciones que podemos encontrar en nuestros pacientes especiales. Cuando hablo de la transmisibilidad, no solamente es importante en el centro, sino que también es muy importante en la parte periférica. Este es un artículo interesante de Eric Papas que habla de una de las principales complicaciones que podemos encontrar por falta de oxígeno en la parte perilímbica o en la parte limbal, que son las inyecciones límbicas.
Eric Papas dice que la mínima transmisibilidad que debemos tener en esta parte debe ser mínimo de 56 por 10 a la menos 9 para evitar esas inyecciones conjuntivales, esas inyecciones perilímbicas que en algunos pacientes se puede presentar y que puede estar relacionado a esa falta de oxígeno en la parte periférica principalmente. Otra de las características que afecta a la transmisibilidad no solamente es el espesor en la parte central o en la parte periférica, sino también ese acúmulo de depósitos que pueda tener sobre su superficie. Los estudios han evidenciado que cuando tenemos muchos depósitos y ciertos depósitos como los de proteína, podemos alterar ese paso de oxígeno sin nombrar la incomodidad y el riesgo de tener una infección pues mucho más severa. Cuando hablamos de módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad es esa capacidad que tiene el material en deformarse, como lo estamos viendo en el video. El módulo de elasticidad tiene, digamos que, unas grandes ventajas en cuanto a la manipulación. Entre más alto el módulo de elasticidad, pues el lente de contacto va a tener mucha más firmeza, pero puede traer ciertas complicaciones a mediano y largo plazo después del uso, como son esas conjuntivitis papilares y estas lesiones arcuetas epiteliales en la parte superior. Un módulo de elasticidad extremadamente bajo, pues va a disminuir estas complicaciones, pero la manipulación en mi paciente, y tenemos que pensar que el lente de contacto no solamente es para usarlo en una edad juvenil ni de adolescente, sino lo utilizamos desde niños a personas adultas con nuestros lentes multifocales. Entonces tenemos que pensar que estos lentes de contacto o este módulo de elasticidad tiene que ser ni lo más alto ni lo más bajo, sino un módulo de elasticidad medio para generar, evitar, primero, evitar las complicaciones y segundo, que su manipulación sea fácil para cualquier edad. Cuando hablamos de humectabilidad, la humectabilidad pues es esa capacidad que tiene el material en retener líquido en su superficie, ¿sí? Algo muy importante cuando hablamos de humectabilidad y lo traducimos al paciente y le explicamos a mi paciente, se traduce en comodidad. ¿Qué tan cómodo puede ser mi lente de contacto mientras el paciente lo tenga en uso? Así que esto también es una de las características principales que debemos tener en cuenta en el momento de la adaptación del lente de contacto. Una de las principales complicaciones que podemos encontrar por una falta de humectabilidad son las conjuntivitis papilares gigantes. Como todos sabemos, el lente de contacto de hidrogel de silicona, por su cadena de siloxano, pues es un lente totalmente hidrófobo que repela con el agua. Entonces aquí todos los laboratorios, todos los tipos de lentes de contacto buscan dentro de su matriz y buscan en sus tratamientos de superficie que estos lentes de contacto realmente tengan estas condiciones y tener un equilibrio tanto en la transmisibilidad como en la humectabilidad para llegar a ese equilibrio y proporcionarle a mi paciente una comodidad extraordinaria, pero adicional, permitiéndole el máximo paso de oxígeno. Otra de las complicaciones que podemos encontrar por una falta de humectabilidad, y aquí hablamos de coeficiente de fricción, son esas epitelopatías en el borde palpebral, que adicional, como lo vemos, que es esa alteración en la línea de Mars, pero no solamente puede ser generada por un lente de contacto, sino que estos son de los primeros signos que podemos encontrar junto con los Lipkov. Son dos signos característicos y principales en pacientes que ya tienen una alteración de ojo seco y que posiblemente si yo voy a adaptar un lente de contacto tengo que tenerlo en cuenta y tener en cuenta esta característica del material de mi lente de contacto para no exacerbar ni aumentar esta complicación, sino más bien ayudarla a controlar. Cuando hablamos del borde, pensamos que no es importante en un lente de contacto y es una de las condiciones más importantes. Y cuando hablamos de disconfort del lente de contacto, que no solamente es la comodidad, creo que esto es uno de los factores más predominantes, es el borde y el tipo de borde del lente de contacto y esta interacción que tiene junto con mi párpado y todo su conjunto. Entonces, aquí realmente hay una controversia porque hablamos de dos tipos de bordes más característicos o los que más encontramos en el mercado,
que es un tipo de borde redondo o tipo de borde cuchillo. Los estudios han evidenciado que el borde tipo cónico o tipo cuchillo es un lente que permite mayor comodidad, menor indentación en la conjuntiva y por ende se puede comportar muchísimo mejor para evitar ese disconfort en el lente de contacto y con mi paciente. Pero cuando hablamos de disconfort, no solamente pensemos en esas propiedades de mi lente de contacto, sino una que muchas veces no tenemos en cuenta. Y cuando hablamos de comodidad, siempre es sentir el lente de contacto. Realmente el disconfort o esta incomodidad depende únicamente de la sensación del lente de contacto. No, también depende de cómo vemos con mi lente de contacto. No solamente es sentir, no solamente que genere una deshidratación, no solamente que genere ciertas complicaciones dependiendo del material, del lente de contacto y de lo que me conlleva con mi paciente, sino de esa visión que puede percibir el paciente. Y lo hablamos principalmente, un diseño esférico no tiene problema, si mi paciente es -2, va a ser un lente de -2 y puede mejorar. Aquí también tenemos que tener en cuenta esas aberraciones ópticas que en algunos pacientes, incluso siendo emétropes, puede generarle esa distorsión o esa visión de halos, principalmente en la noche, que es cuando se dilata la pupila y aumentan esas aberraciones, sino esta agudeza visual en pacientes que utilizan lentes de contacto tóricos y lentes de contacto multifocales. Así que cuando hablamos de lentes de contacto tóricos, tenemos que pensar y América Latina, lo que es Colombia, Chile, Argentina y México, que es uno de los principales países que mayor astigmatismo tiene, pues evidentemente demuestra que casi el 45, incluso más, de la mitad de la población en cada país, su defecto visual corresponde a un astigmatismo. Y estos astigmatismos son mayores a 0,75. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Realmente a todos nuestros pacientes estamos corrigiendo realmente el defecto visual o sencillamente por una economía o porque no encontramos el lente disponible o porque el paciente ya venía adaptado con un lente esférico, pero el paciente se queja de que en algunos momentos o que en la noche se le baja la visión y no vemos ese problema? Pues evidentemente el equivalente esférico en estos pacientes, en este 47% de pacientes que tienen astigmatismos de 0,75, mayores de 0,75, realizamos un equivalente esférico que estamos afectando. Estamos afectando primero ese compromiso visual, no solamente de cantidad, sino de calidad. Adicional, reducimos la velocidad de lectura, aumentamos la fatiga visual, el cansancio frente a pantallas y esto, o sea, generamos en conclusión una disminución del rendimiento visual, que el paciente también, por este rendimiento visual, trate de disminuir o abandonar su lente de contacto porque no es cómoda su agudeza visual. Cuando hablamos de lente de contacto tórico debemos tener ciertas consideraciones. 1, la gravedad. 2, las fuerzas estáticas del párpado. 3, las fuerzas dinámicas de este párpado. 4, el tipo de astigmatismo. Y 5, el diseño de estabilización. Pensemos que la gravedad no es lo mismo cuando el paciente tiene su fijación derecho al frente o como lo vemos en las imágenes, cuando por ejemplo usted está en casa o el paciente está en casa acostado en su sofá cómodamente, con una posición que no es derecho al frente. ¿Cómo me afecta la gravedad en un diseño tórico y cómo me puede generar esta fluctuación? Evidentemente es un factor que muchas veces no tenemos en cuenta. Otra de las consideraciones son esas fuerzas estáticas. ¿Cuáles son esas fuerzas estáticas? La forma del párpado, no todos tenemos la misma forma, el ángulo del párpado, los ángulos externos, los ángulos internos, las aberturas palpebrales, las diferencias técnicas, junto con la gravedad y junto con estas fuerzas estáticas, puede generar una inestabilidad rotacional que puede afectar la agudeza visual de mi paciente. ¿Cómo parpadea el ojo humano? El ojo humano parpadea, el párpado superior baja, el párpado inferior arrastra. Estas fuerzas dinámicas, este efecto o esta acción de tijera que al cerrar los párpados, que el párpado superior baja y el de abajo arrastra, pues sencillamente dependiendo del sistema de estabilización de mi lente de contacto, puede generar una fuerza en el lente de contacto que se puede rotar incluso de 5 a 10 grados. Estas fuerzas dinámicas
dinámicas van a variar dependiendo del paciente, pero son importantes en esos pacientes que pueden generar fluctuación, que se quejen en su consulta de decir, es que estoy viendo bien y de un momento a otro parpadeo y dejo de ver y tengo que esperar unos minutos, no parpadear para volver a ver nítido. Algo está pasando con estas fuerzas que me van a generar esta inestabilidad. El tipo de astigmatismo definitivamente es importantísimo en el momento de la adaptación de un lente de contacto tórico. Si es un si es un astigmatismo central o es un poco límbico o es un astigmatismo contra la regla o astigmatismos oblicuos que me pueden estar indicando que puede haber un poco más de irregularidad en esta córnea, por ejemplo en la cara posterior, que no me deje estabilizar el lente de contacto adecuadamente. Y el diseño de estabilización, aunque ustedes no lo crean, el diseño de estabilización juega un papel muy importante en esta estabilidad rotacional en el lente de contacto. Encontramos la estabilización dinámica o acelerada o la estabilización de prisma de balastro. Son los dos diseños que más utilizamos en los lentes de contacto. ¿Qué características tiene cada uno? Pues el diseño de estabilización dinámica es aquel que cuenta con peribalastros en el meridiano horizontal, donde va a tener en cuenta estas fuerzas estáticas y dinámicas. Y la estabilización de prisma de balastro, este es el engrosamiento en la parte inferior para que genere una estabilización. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Hay muchas diferencias. Una de las principales es la gravedad. La gravedad, cuando tenemos una posición inclinada de cabeza, el diseño de estabilización de prisma de balastro se va a ver afectado. En cambio, en un sistema de estabilización dinámico no afecta la gravedad. El paciente puede estar derecho al frente o con una inclinación en su cabeza y sencillamente la gravedad no va a afectar el comportamiento de mi lente de contacto. Así que hablando de estas características principales que debemos tener en cuenta en la adaptación del lente de contacto, hablemos un poco de qué bondades tiene la familia Miru Van Mont, tanto el diseño esférico, el diseño tórico y el diseño multifocal, para mejorar no solamente la comodidad, sino también mejorar estas agudezas visuales que podemos encontrar en nuestra consulta, estas fluctuaciones y estas alteraciones. La primera característica más importante es el paso al oxígeno, la transmisibilidad. Es uno de los lentes que más transmisibilidad tiene el mercado, es de 1,61 por 10 a la menos 9. Pero realmente, ¿qué pasa con estas potencias altas y con estos pacientes cuando encontramos estas inyecciones perilímbicas en la parte del limbo? Pacientes que necesitan un lente de menos 10, de menos 12, y que vemos estas características. ¿Qué diferencia hay de ese paso de oxígeno en la parte central y en la parte periférica de mi lente de contacto? Pues estos son estudios que han realizado. Hay un estudio muy interesante de la revista Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente hacen un cálculo de varios lentes que encontramos en el mercado junto con la familia de Miru Van Mont, y hacen un cálculo de esa transmisibilidad de la parte central hacia la parte periférica, tanto en potencias negativas altas como en potencias positivas altas. Entonces, si observamos esta gráfica, y para ayudarles al análisis, el color verde significa que hay mucho más paso de oxígeno y el color amarillo significa que va a estar un poco más limitado este paso de oxígeno en estas zonas, ya sea en la parte central, si es un lente positivo, o en la parte periférica si es un lente negativo. En este estudio, que no fue realizado directamente por Menicon, sino por estos investigadores importantes de la revista Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente demuestran que en un lente de menos 6, en la parte periférica, vamos a encontrar una transmisibilidad de 93.9, comparándolo con otras dos marcas que encontramos en el mercado, que pueden encontrarse transmisibilidades de 55.6, incluso de 51. Así que, y en la parte central, en un lente de más 5, en la parte central encontramos de 76.3, comparado con otras casas comerciales que la misma potencia va a estar disminuido sencillamente por los espesores que tiene cada diseño y cada lente. Así que podemos garantizar que nuestro diseño
en la parte, tanto en la parte central como en la parte periférica, independientemente de la potencia, estamos logrando y estamos garantizando salud ocular. Lo mismo pasa en nuestro diseño tórico y en nuestro diseño multifocal. Son lentes que definitivamente, independientemente que si tengan prismas de balastro, peribalastros, contamos con una excelente transmisibilidad del centro hacia la periferia. Cuando hablamos de comodidad, no solamente de comodidad, sino de ese paso de oxígeno también, contamos con 2 tratamientos de superficie patentados por Menicon, como lo es Menisilk y como lo es Nanogloss. Menisilk, ¿en qué consiste? Básicamente, dentro de su proceso de polimeración y dentro de sus moléculas de siloxano, hay un poquito de tris, hay un poco más de moléculas que me permiten a mí no solamente el paso de oxígeno, sino la humectabilidad de mi lente de contacto, mayor hidratación. Y Nanogloss, ¿en qué consiste? Es una película, son doble película, no solamente es una capa, sino son 2 capas en la superficie de mi lente de contacto. ¿Por qué 2 capas? Sencillamente porque queremos garantizar que desde el día 1 al día 30 es un lente de contacto hidrogel de silicona de tercera generación, Asmofilcon A, que es de reemplazo mensual de uso diario, que del día 1 al día 30 garanticemos esa humectación y esa hidratación. Así que los beneficios básicamente de la tecnología Menisil es proporcionar ese máximo de oxígeno teniendo en cuenta las potencias, no importa la potencia positiva alta ni la negativa alta, y Nanogloss es que realmente sea totalmente una superficie lisa, como lo vemos aquí. Al ser una superficie completamente lisa, no solamente va a garantizar la comodidad, sino también esa disminución de adhesión de microorganismos y depósitos. Este es un estudio que realizaron en Optometry Vision Science, donde básicamente compararon varios diseños en un lente recién, abrieron un blister y el blister después de 30 días de uso. Compararon cuál lente de contacto generaba menor adhesión en 2 tipos de microorganismos, como lo era Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Demostraron que Miru One Month es el lente de contacto que menor adhesión a estos microorganismos tiene, tanto un lente de contacto nuevo como un lente de contacto con el transcurso de los días. El equilibrio entre el diseño y el material. El espesor es el mismo espesor. Tengamos una lente de -8 o una lente de -3 o una lente de -4, de -6, el espesor tanto en la parte central como en la parte periférica. No solamente garantizando la comodidad, sino adicional, garantizando ese paso de oxígeno. Algo muy importante es que toda la familia Miru One Month cuenta con un diseño único en los bordes, que es un diseño tipo cónico, como lo pueden ver aquí en la imagen, que lo que me va a ayudar es evitar ese coeficiente de fricción y proporcionar más comodidad a mi paciente. Cuando hablamos de lentes de contacto para astigmatismo, tenemos nuestro diseño Vizio Stable, que es también patentado por Menicon, pero se caracteriza principalmente por tener 2 peribalastros, como lo vemos aquí en la parte nasal y en la parte temporal. Aquí lo vemos mejor. Parte nasal, parte temporal en el meridiano horizontal. Pero si ustedes observan, están ubicados estratégicamente, están más ubicados, están más cerca en la parte inferior y más lejos de la parte superior. ¿Con qué fin? Básicamente con el fin de generar como una asimetría anatómica y que estas fuerzas dinámicas y estáticas, cada vez que parpadea el paciente y genera este efecto de tijera, no genere una inestabilidad rotacional. Esta es la razón por la cual un sistema de estabilización acelerada o dinámica puede generar mayor estabilidad de agudeza visual porque tiene en cuenta estos factores importantes que muchas veces no tenemos en cuenta en un lente de contacto. A veces llega nuestro paciente y el paciente se queja, es que veo pero no veo. Ese paciente que le dice es que estoy viendo pero a la vez no veo bien nítido. Entonces tenemos que pensar primero en qué sistema de estabilización está usando mi paciente y analizar estas consideraciones que pueden realmente afectar esa estabilidad rotacional.
Los estudios lo afirman, la evidencia científica, y definitivamente el lente de contacto que mayor estabilidad rotacional proporciona a los pacientes con astigmatismos, incluso con astigmatismos altos, ejes oblicuos, son aquellos que tienen peribalastros en la zona nasal y temporal, y son estos sistemas de estabilización tanto dinámica como acelerada, como lo tiene nuestra familia Miru Van Mont tórico. Algo importante, como lo vemos en este video, es que el lente de contacto Miru tórico tiene dos marquillas en la parte inferior, pero también están ubicadas en una posición que cuando tenemos que examinar a nuestros pacientes, al bajar el párpado inferior, al hacer esta posición, podemos generar una inestabilidad porque estamos generando una fuerza del párpado. Al bajar el párpado inferior, generamos una fuerza del párpado superior y puede generar una inestabilidad. Estas dos marquillas se encuentran siempre ubicadas sobre el párpado, sobre el párpado inferior, de tal forma que el profesional no tiene que bajar el párpado inferior para poder encontrar o buscar estas guías. Esto es un caso clínico donde el paciente se le adaptó un lente de contacto de otra casa comercial, era un diseño de prisma de balastro, pero el paciente tenía pues su profesión es observar muchas cámaras en un centro comercial. Entonces tenía que generar muchos movimientos sacádicos y tener varias posiciones de mirada, al frente, arriba, derecha, izquierda, abajo, rápidamente. Él principalmente se quejaba que cuando estaba en su trabajo generaba visión borrosa, pero los fines de semana que no tenía que trabajar, la visión era perfecta. Entonces el paciente llega con su lente de contacto, hacemos una marca, inicia con la línea guía a las 6. Tratamos de simular en la consulta, y esto es algo muy importante que tal vez no tenemos en cuenta en la consulta y en la evaluación de un lente de contacto tórico, es que el paciente tenga diferentes miradas de posición, no solamente derecho al frente, sino mira a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, incluso un poco más rápido, generar movimientos arcaicos más rápido. ¿Qué va a pasar con esos movimientos? Derecha, izquierda y al frente. Cuando le decimos al frente, va a generar cierta rotación esta línea guía. Como lo vemos, el paciente inicia a las 6 y termina descentrado. Esta es la razón por la cual el paciente en su trabajo generaba fluctuación de agudeza visual. Tenía muchos movimientos, tenía que mirar muchas cámaras, arriba, abajo, derecha, izquierda, estar pendiente todo el tiempo estos movimientos, y esto le generaba esta inestabilidad rotacional. El mismo paciente, pero con un diseño Miru Van Mont tórico, donde tenemos un sistema de peribalastros nasal y temporal. Hicimos exactamente lo mismo, simulamos estos movimientos sacáicos, primero mira al frente, parpadee, y esto es una evaluación que ustedes tienen que hacer con sus pacientes el día a día, indiferentemente del tipo de lente de contacto. Derecha, izquierda, incluso arriba, abajo, para generar todas estas posiciones de miradas. El lente de contacto inicia la línea guía a las 6 y termina a las 6. Entonces, estos son factores que a veces no tenemos en cuenta frente a la evaluación en un paciente con astigmatismo. Cuando hablamos de pacientes, ya este nicho que puede ser muy pequeño, pero que a la vez, si vemos las estadísticas, es demasiado grande. Los pacientes presbitas, se estima que aproximadamente en el 2030 vamos a tener aproximadamente 3.100 pacientes, de 3.100 millones de pacientes para presbicia. Es un nicho que todavía podemos explorar y que podemos entrar en estos pacientes que a veces somos temerosos, porque definitivamente el lente de contacto multifocal es el coco en las adaptaciones del lente de contacto blandas. Ya otro tema son queratoconos y córneas irregulares, que también es otro nicho, pero en estos pacientes multifocales o estos pacientes presbitas es un temor de que no funcione el lente de contacto. Y una de las principales causas es que estos pacientes, dependiendo del defecto visual, dependiendo de su estilo de vida, puedan ser muy exigentes en la calidad de agudeza visual a todas las distancias, tanto visión lejana, intermedia y cerca.
Pero para la adaptación de un lente de contacto multifocal tenemos que tener ciertas consideraciones para llegar a una adaptación exitosa. Cuando hablamos de adaptación exitosa, no siempre es ese paciente que va a ver 20-20 a todas las distancias, sino ese paciente que se sienta cómodo y que sienta que su agudeza visual es perfecta para su estilo de vida, tanto en visión lejana, intermedia y próxima. ¿Cuáles son esas consideraciones importantes? Primero, salud ocular, evaluar cómo está la superficie, la dominancia, la refracción, la pupilometría, incluso el ángulo capa, y escoger el paciente ideal para el lente multifocal. Recordemos que esos pacientes ideales no siempre es el 20-20, sino es ese 20 feliz. Las consideraciones en cuanto a salud ocular, recordemos que ya son pacientes adultos, pacientes que posiblemente tengan ciertas alteraciones como disfunción de glándulas de meibomio, tal vez un ojo seco mixto, no solamente evaporativo, sino acuodeficiente, que pueden tener ciertas alteraciones en superficie, en córnea, en conjuntiva, y el hacer una evaluación previa también me puede dar una luz para poder determinar si es mi paciente adecuado, es el paciente que no se va a quejar que se le reseca recién puesto, o es el paciente que pueda generar algún tipo de inestabilidad porque tiene hiperplasias conjuntivales, o pacientes que digan no tolero el lente de contacto porque previamente ya tenía ciertas tinciones en mi córnea generada por un ojo seco o conjuntivitis papilar por algún tipo de alergia. Es siempre evaluar, y estas consideraciones de la salud ocular no solamente es para un paciente presbita, es para cualquier tipo de adaptación del lente de contacto, por más sencillo que sea. Siempre evaluar antes, durante y después de la adaptación del lente de contacto. Algo muy importante también es esa dominancia ocular, pero la dominancia ocular podemos encontrar la dominancia motora o la dominancia sensorial. En la mayoría de las fichas técnicas o de las guías de adaptación, y nosotros como Menicon recomendamos tomar la dominancia sensorial. ¿Cómo se toma la dominancia sensorial? Ya con mi corrección de mi paciente lo ponemos a ver en visión lejana y vamos a anteponer un lente de +2. Este lente de +2, el lente que genere más emborronamiento en visión lejana va a ser mi ojo dominante. La dominancia motora no siempre coincide con la sensorial, así que es mejor tomar esta dominancia sensorial. Otra de las consideraciones es la refracción, y aquí hablamos de la regla de oro. Creo que muchas veces se nos olvida realmente esta regla, que es colocar el máximo positivo o el menor negativo con el que el paciente logre una excelente agudeza visual. ¿Por qué es tan importante? Porque es que, digamos que los pacientes que son hipermétropes, que puedan tener una hipermetropía, por ejemplo, de +1, pero que ustedes terminen haciendo un subjetivo y llega neutro, ese +1 le va a hacer falta para visión próxima. Entonces, posiblemente al poner un lente de contacto multifocal neutro con adición, por ejemplo, +1,50, el paciente quede corto en su agudeza visual de cerca porque le hace falta ese +1, que con el +1 puede lograr un 20-20, no con la misma nitidez, pero recordemos que estos pacientes, después de que empecemos a utilizar y que hagamos masajes acomodativos, el paciente va a asimilar y va a recibir su máximo positivo, que logremos muy buena agudeza visual. Así que esta es una de las principales consideraciones. Astigmatismos superiores a 0,75 y más en ejes oblicuos o contra la regla, definitivamente sí o sí nos va a afectar tanto la calidad como la cantidad de agudeza visual de ese paciente y posiblemente no sea el mejor candidato. Este diseño de Miru One Mont no tiene lente tórico multifocal, solamente es con una esfera y la adición de mi paciente. Recuerden sacar distancia al vértice cuando tenemos potencias de más o menos 4 dioptrías. Otra de las consideraciones importantes es la pupila. Ustedes saben que la mayoría de los diseños que tenemos en el mercado son pupilodependientes y que la pupila va a afectar la agudeza visual y la calidad de la agudeza visual. Algo también muy importante es el ángulo capa. Y ¿qué es el ángulo capa? Es el ángulo formado entre el eje visual y el centro de la pupila.
Miren que curiosamente este ángulo capa no solamente es importante para una adaptación del lente multifocal, sino incluso para los cirujanos cuando van a poner lentes multifocales, porque cuando encuentran un mayor descentramiento de ángulo capa, el resultado de esta cirugía o incluso en pacientes que vayamos a poner un lente de contacto multifocal, este descentramiento puede generar automáticamente disminuciones de agudeza visual, fenómenos fotópicos, y aquí es donde empezamos a tener los problemas que el paciente se queja de deslumbramientos, de halos, de disminución de la sensibilidad al contraste, incluso se pueden inducir aberraciones de alto orden. Recordemos que estas aberraciones pues son las que me van a afectar la calidad visual y es ese paciente que se queja siempre de que tiene sombra, que no veo bien y que en las noches indudablemente va a aumentar por el aumento de la pupila y al aumentar la pupila pues aumentan estas aberraciones. Y el paciente ideal es aquel paciente que realmente quiere usar un lente de contacto, que quiere un estilo práctico, que está sobre todo motivado. Y cuando yo hablo de adaptación del lente de contacto, no solamente en un lente blando, en un lente multifocal, sino en un lente gas permeable, esto es como una relación. Yo pongo el 50%, puedo poner el lente ideal, el de fotografía, el de libro, pero si el paciente no pone de su parte, sencillamente no va a haber buena relación y posiblemente la adaptación del lente de contacto no va a ser la adecuada. Los diámetros pupilares también hay que tenerlos en cuenta, como ya lo dije, y está indicado para cualquier paciente presbita que no tenga cilindros más de 0,75 dioptrías, especialmente contra o oblicuos, defectos que estén dentro del defecto, dentro pues de los parámetros de mi lente de contacto, que tengan buena visión binocular. Aquí hablamos de binocularidad, ¿verdad? Pero una vez tuve un paciente que tiene ojo único, quería su lente multifocal y a pesar de que se busca binocularidad en estos pacientes y en estas adaptaciones, el paciente logró óptimas agudezas visuales. No les puedo decir que 20/20 ni de lejos ni de cerca, pero el paciente se sentía cómodo en sus actividades y se sentía feliz y funcionaba perfecto. Así que estas consideraciones de buscar ese paciente ideal es ese paciente que se sienta cómodo con su lente de contacto. Aquel paciente, ¿cuáles son los pacientes más complejos? Los pacientes que son hemétropes, que han visto bien toda la vida, y tal vez los pacientes miopes. ¿Por qué? Porque los pacientes miopes están acostumbrados a optimizar y a tener esas agudezas visuales en visión lejana muy bien y de cerca, porque sin corrección van a ver muy bien de cerca. Entonces, son pacientes que algo muy importante que ustedes tienen que tener en estas adaptaciones es no crear falsas expectativas, no ilusionar a mi paciente de que va a ver bien, porque posiblemente por más de que el diseño sea el mejor, que el paciente esté motivado, a veces el resultado no es el que buscamos ni el que queremos. Así que cuando hablamos de lente multifocal, realmente venimos con una propuesta diferente, innovadora. ¿Y por qué innovadora? Porque es el único diseño que encontramos a nivel mundial para pacientes presbitas avanzados. Es un diseño patentado por Menicon. Tenemos dos diseños, que es el diseño Low, que en qué sistema funciona nuestros lentes multifocales. Recordemos que tenemos concéntrico, de visión simultánea concéntrico y esférico. Pues la familia de Mir One Mount multifocal es un lente esférico donde en la parte central va a tener la visión próxima y hacia la periferia vamos a encontrar esta visión lejana. El diseño Low está diseñado para pacientes presbitas jóvenes menores de 2 dioptrías, donde el centro va a ser visión próxima, es una geometría progresiva y tiene esa transición suave que me va a ayudar para estos pacientes. Y la innovación, nuestro lente patentado único en el mercado, que no tenemos ningún tipo de comparación porque realmente es único, es nuestro diseño High. Es para presbitas mayores de 2 dioptrías y aquí, si ustedes observan en su geometría del lente, encuentran que la zona óptica donde está la visión próxima no está en el centro, sino está descentrado y está descentrado nasalmente. Pero adicional de eso, ustedes observan que tiene dos peribalastros y que adicional tiene un triángulo en la parte temporal del lente de contacto. ¿Con qué fin y por qué se realizó esto? Es un diseño
que básicamente lo que busca es tener en cuenta tanto la acomodación y la convergencia, esta binocularidad en mis pacientes presbitas. La zona óptica va a estar descentrada nasalmente para la visión próxima, va a tener estos sistemas peribalastros para que se estabilice. Ustedes se preguntarán cómo se estabiliza esta zona óptica descentrada, o sea, cómo yo sé que al poner el lente de contacto va a estar estable, porque va a tener una guía, una marca en la parte temporal. Se tiene que ubicar en la parte temporal este triángulo, es decir, siempre le indicamos al paciente que busque el triángulo y que se lo ponga hacia la oreja, hacia su oreja, para que genere una estabilidad. Pero ¿por qué la zona óptica descentrada? Porque vamos a tener en cuenta tanto la acomodación como la vergencia, como la convergencia. Todos sabemos que cuando un paciente está en visión lejana, la acomodación está relajada, la convergencia está relajada, pero cuando vamos a ver de cerca esta visión cercana, ya se activa la acomodación, se activa la convergencia y automáticamente va a generar una constricción pupilar, como lo vamos a ver en este video. El anillo verde corresponde al lente, el anillo amarillo a la pupila y el rojo a la zona óptica descentrada. Aquí voy a volverlo a poner. El paciente está viendo derecho al frente, está en visión lejana. Si ustedes se dan cuenta, no hay un cambio en la parte pupilar, la acomodación y la convergencia están relajadas. Pero ¿qué pasa cuando mira automáticamente de cerca? Mire cómo está la constricción pupilar aquí. Encontramos, aquí voy a volver a parar, aquí. Si observamos, tenemos mi lente de contacto, perdón, aquí tenemos mi lente de contacto, la zona pupilar de lejos está dilatada, pero en el momento que mira de cerca va a generar una constricción y automáticamente se va a desplazar nasalmente. ¿Con qué fin generamos este descentramiento? Primero, con el fin de mejorar las agudezas visuales de lejos, porque si ustedes observan, en la parte central va a tener mayor campo de entrada de luz, por tanto el paciente su agudeza visual la va a mejorar, y en el momento que va a ver en visión próxima, pues va a generar este movimiento fisiológico y natural del ojo que va a ser hacia la parte nasal y la constricción pupilar. Así que nuestro diseño HAI, innovador, único, está diseñado para mejorar esas condiciones que no habíamos tenido en cuenta en estos pacientes presbitas. La guía de adaptación, y algo importante que ustedes tienen que recordar indiferentemente del lente que estén adaptando, es siempre siga la guía de adaptación. Se ha demostrado que si usted sigue el paso a paso de las guías de adaptación, posiblemente el 80% de los pacientes se adapten con la primera lente calculada y por mucho con la segunda lente el 100%. ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las guías de adaptación de este diseño? Primero y lo más importante, la graduación. La RX tiene que ser actualizada, el máximo positivo, tener en cuenta estos astigmatismos que no sean mayores de 0,75, realizar distancia al vértice si son potencias de más o menos 4 dioptrías. La adición, utilice la adición más baja que satisfaga las necesidades visuales de mi paciente frente a un ordenador, frente a su teléfono celular, frente a su lectura. Definitivamente el ojo dominante. Ojo dominante, recuerden, sensorial. Anteponer el lente de +2 frente a mi corrección ya definitiva y el ojo que le genere el emborronamiento, ese es mi ojo dominante. Y con base a eso, seleccione el lente inicial. Así que quiero recordarles las características principales de toda esta familia Miru One Month. Si ustedes se dan cuenta, realmente yo soy de las que siempre digo que no existe un lente único ni un lente que se adapte en todas las superficies ni en todos los pacientes. Siempre va a haber un lente que se adapte para cada paciente y eso lo tenemos que buscar nosotros, los especialistas, los optómetras. Así que posiblemente en algunos pacientes no se adapte, en otros funcione perfecto y tenemos que buscar todas y reunir todas esas características de mi historia clínica para escoger mi lente ideal y mi adaptación exitosa. Así que toda la familia Miru One Month es un lente de contacto de hidrogel de silicona
silicona de tercera generación, Asmofil con A, con un contenido de agua del 40%, una transmisibilidad de 161 por 10 a la menos 9. El espesor central es de 0.08 en un lente de -3. El diámetro en el diseño esférico y tórico es de 14, la curva base es de 8,6. En lentes esféricos manejamos potencias de +6 a -13 dioptrías, en un lente tórico de +4 a -10, astigmatismos de 0,75 a 1,75 en todos los ejes en pasos de 10 en 10 y cilindros de 2,25 en ejes de 10, 20, 90, 160, 170 y 180. Y nuestro lente multifocal, las mismas características, pero el diámetro es de 14,2, la curva base de 8,6 y las potencias que manejamos es de +6 a -13, tanto en el diseño low como en el diseño high. Como lo nombraba Juan, nos sentimos orgullosos de presentar este producto, ya está disponible en Colombia y en Chile y estamos haciendo todo lo posible para tenerlo en México. En México, Colombia y Chile encontramos nuestros diseños esféricos y tóricos. La diferenciación la hace usted, colega, la hace usted con su examen, con evaluar realmente a su paciente y adaptar el lente de contacto que necesite su paciente, no el que mejor me ofrezca de precio. Estoy seguro que si usted le explica al paciente y hace su adaptación como debe ser, el paciente va a sentir esa satisfacción de que usted está haciendo una diferenciación en su consulta y está escogiendo el lente de contacto ideal para cada paciente. Esta diferenciación, nosotros como Menicon tratamos de que cada producto realmente tenga todos los estándares de calidad, tiene todos los estándares de calidad, tiene las características, siempre buscando la salud ocular, el bienestar de mi paciente y también ser convenientes con ustedes los profesionales. Algo muy importante es que nuestro lente de contacto no se encuentra en internet y ojo, ustedes pueden decir que algunas ópticas puedan tener su producto, no está autorizado ni por los distribuidores, como lo es Polímeros Ópticos en México, como lo es Representación Visual en Colombia y Smart Vision en Chile. Ellos no lo venden por internet, Menicon no lo vende por internet, así que no lo tenemos en internet. Tenemos ciertas herramientas para ayudarles a ustedes, como es la calculadora de Menicon, donde ustedes pueden hacer el cálculo tanto de la distancia al vértice como el cálculo del astigmatismo y sugerirles cuál es el lente de contacto final, igual que el lente multifocal. Escogen la esfera, el ojo dominante y él automáticamente, la adición y él automáticamente les va a ayudar a ustedes a determinar cuál va a ser el lente inicial para su paciente. Nos encontramos en redes sociales como lo es Facebook, como lo es Instagram, como Menicon América Latina. Y bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención y por la disposición. Juan. Muy bien, excelente, Norma, como siempre. Excelente presentación, excelente contenido. Espero que pues, los colegas optómetras pues, hayan podido apreciar pues, las características del lente. Entonces, hemos puesto en el chat, como has puesto ahora la diapositiva de la calculadora, en el chat están los enlaces de la calculadora por si los asistentes pues, quieren guardárselos. También hemos subido en el chat el catálogo completo de lente esférica, tórica y multifocal. Entonces, ahora ya directamente voy a dar paso a Alejandra, creo que está por aquí, si quieres pues, saludar y presentar al equipo, porque es importante ahora que todos los asistentes que se hayan sentido motivados y en probar el producto, pues tengan la referencia en cada país de quién es el distribuidor autorizado. Hola, Alejandra. Hola, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias, Menicon. Muchas gracias, doctora. Siempre nos da nuevos tips, siempre nos da información muy valiosa y muy importante pues para atender a los pacientes en la consulta. Bueno, pues esperamos en México pronto tener la disponibilidad del producto multifocal. Ahorita nos abrió boca con esta parte de la información y creo que vamos
a requerir más detalle, más precisión en la adaptación para un futuro, pero esperamos que sea muy próximo. Estamos a sus órdenes, aquí está la información, si nos apoyan a tomar una captura de pantalla, una foto, para que podamos atenderles en el estado donde están, o en la parte inferior están nuestras oficinas, y bueno, pues es un gusto ponernos a sus órdenes, y bueno, pues en esta primera presentación del año, que sea un año de éxito para todos, de muchos pacientes contentos, pues con productos como los que hoy nos presentó la doctora. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandra, y gracias a todo el equipo fantástico de México de Polímeros. Entonces, no duden en ponerse, toda la gente de la zona de México, no duden en ponerse en contacto. Ahora doy paso a don Alberto Escobar, de Representaciones Visual. Hola, Alberto, buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. A los colegas de México, a los colegas de Chile, a todos los profesionales de la salud de México, de Chile y de Colombia que han participado. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos llegar a ustedes y mostrarles nuestros productos. En la pantalla están viendo el equipo de ventas de representaciones visuales en toda la República. Si quieren, como dice Alejandra, capturar una fotico y ver en qué parte, y la sede principal de representaciones visuales en Bogotá está ahí. Estamos a la orden. Gracias, doctora, nuevamente por sus buenas palabras, sus enseñanzas, y espero que todos hayan tenido una conferencia agradable, y cualquier cosa estamos listos a atenderlos. Los productos están disponibles en Colombia y pueden solamente ordenarlos o llamarnos, y cualquier diagnóstico, cualquier cosa que necesiten o información, se la estaremos dando a la mayor brevedad. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Sí, los productos están disponibles en Colombia. También mencionar, ¿no?, que hay una carga que vendrá ahora próximamente de diagnósticos y demás productos. Está en tránsito. Y ya voy a saludar a Patricio para el área de Chile. Hola, Patricio. Hola, buenas noches. Hola, Juan. Gracias, Norma, nuevamente por la presentación, como siempre. Uy. Se congeló un poco. De súper alto nivel. Creo que te fuiste. Saludos al Alberto y los amigos de México. Bueno, para poder coordinar presentaciones, ya adaptación, aclarar las dudas que pueden tener y poder trabajar ya con este producto que ya está disponible. ¿Perdón? Perfecto. Sí, se te oye. Te quedaste un momento congelado. Justo antes del webinar comentabas que estaba lloviendo mucho en Chile. Pues probablemente ese sea el motivo. Así es. Así que los invito a participar y a probarlo y poder hacer las cosas formales bien y poder capacitarlos con la presentación nuevamente de Norma para poder quedar vallo de cómo es el funcionamiento de Miro multifocal. Y bueno, perfecto. Ya también con los lentes mensuales históricos están disponibles. Chicos, y el gracias. Gracias, Patricio. No sé si alguien quiere hacer algún asistente, si quiere hacer alguna pregunta, pues o puede abrir el micrófono o puede ponerla en el chat levantando la mano y le podemos dar leerla o darle paso. Bueno, brevemente, antes de finalizar, que ya nos pasamos 2 minutos de la hora prevista, pues hacer remarcar, ¿no?, el mensaje que ha dado Norma de lo que sería como la diferenciación de producto, ¿no? Sí que es verdad que pues, es un producto que está, una lente de contacto
que es nueva en América Latina, no lo es en Japón, obviamente, porque viene de ahí, y en Europa, que ya se comercializa desde hace más de 10 años, pero sí que lo es en América Latina. Entonces es importante pues, tener el concepto claro de lo que sería la diferenciación, ¿no? De trabajar con productos que no están tan masificados en el mercado y que nos pueden ofrecer pues, una mejor fidelidad con nuestros clientes. Lo que ha comentado Norma es correcto, nuestras políticas es tener relación directa con los optómetras. Por ese motivo pues, no ponemos el producto en páginas web. Sí que es verdad que hay veces que algún optómetra pues, lo puede subir en su página web, pero ahí ya perdemos un poco el control, pero ustedes lo pueden mirar, o sea, así masivamente pues es una lente de contacto más diferenciada. Entonces estoy mirando aquí en el chat, de momento no hay nada. No. Vale, pues entonces, perfecto. En breve, ¿verdad, Norma? Pues daremos ya alcance de nuevas informaciones acerca pues, de los nuevos programas de formación. Combinaremos, ¿no? Pues lo que es ya pues la parte más de online, la parte e-learning a través de unas plataformas que disponemos y también ya finalmente retomar lo que son las formaciones presenciales, que realmente pues, ya llevamos tiempo y pues, tenemos muchas ganas de estar pues, físicamente con ustedes y que puedan pues, asistir a los cursos. Y creo que, no sé si no me dejo nada más, ¿no, Norma? No, está todo perfecto. Agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo, por la disposición. Mil gracias. Y como dice Juan, estamos ansiosos de vernos presencialmente. Creo que ya es justo y necesario. Así que nada, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, el último gracias mío es para todos los equipos comerciales de los distribuidores, tanto de Chile, de Colombia y de México, pues que cada día pues están dándolo todo y poniendo lo mejor de ellos pues para que el producto, esta lente de contacto, pues pueda llegar a sus consultas y obviamente también a sus pacientes. Mira, antes de acabar. Tenemos una preguntita. Una pregunta, exacto. Dale. Dale. La doctora María Cristina Caicedo pregunta que si Miru no tiene diferencia en los lentes de ojo dominante y no dominante. Creo que hace referencia al esférico y tórico. Al multifocal. Digamos que lente esférico y tórico no, pero al lente multifocal, la mayoría de los lentes te piden ojo dominante, no dominante, a pesar de que sea una de las consideraciones importantes, lo tenemos en cuenta en el momento de hacer los ajustes, si necesitamos mejorar la visión lejana o la visión próxima. En el momento de escoger el primer lente, la guía de adaptación sugiere que si el paciente tiene una adición de hasta 1,75, vamos en ambos ojos con diseño low, y si el paciente tiene una adición mayor de 2 dioptrías, vamos con diseño high en ambos ojos. La dominancia la tenemos en cuenta en el momento de hacer las correcciones o mejorar la agudeza visual en visión lejana o en visión próxima, pero inicialmente no lo tenemos en cuenta. Perfecto. Pues gracias. Igualmente veo que ahora en los últimos 5 minutos se ha conectado todavía más gente. Toda la gente que está en la sala, pues próximamente, entre mañana y pasado, recibirán el newsletter con el vídeo por si quieren retomar otra vez la presentación o revisar algunos puntos o también, ¿por qué no?, si la quieren compartir pues, con otros colegas suyos. Y ya está, vámonos ya que nos hemos pasado 5 minutos Sí. de la hora, es tarde y bueno, y ya después de toda la jornada de trabajo, pues ya es momento de comer algo y de descansar. Gracias de nuevo y nos vemos en una próxima sesión. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Norma. Gracias. Adiós.